Buenas tardes amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube Practico. El día de hoy vamos a revisar la figura geométrica llamada el rombo. El rombo es una figura geométrica compuesta por 4 lados. Cada lado tiene la misma medida. Por ejemplo, si un lado mide 4 centímetros, el otro lado también medirá 4 centímetros y los otros dos lados también miden 4 centímetros. Tiene sus 4 lados iguales. También el rombo está compuesto por dos diagonales. Una diagonal llamada diagonal menor, que es la que está con la línea verde y se le denota con la letra minúscula D. Y la otra diagonal llamada diagonal mayor, que es la que está con la línea azul. Diagonal mayor. Y se denota con la letra D mayúscula. También el rombo cuenta con vértices, que son los puntos de unión de cada lado. El rombo tiene 4 vértices, que los estamos denotando con las letras A, B, C y D. Asimismo, el rombo cuenta con 4 ángulos, que son los que estamos señalando con el plumón rojo. 4 ángulos. Los ángulos opuestos son iguales. Por ejemplo, el ángulo A es igual al ángulo C y el ángulo B es igual a este ángulo D. Entonces tenemos que el rombo tiene 4 lados, tiene 2 diagonales, una diagonal mayor y una diagonal menor, tiene 4 ángulos que son, cada uno de los ángulos opuestos son iguales y tiene 4 vértices, ¿no? Denotados por las letras A, B, C y D. Ahora, hay una fórmula que es necesario conocer respecto al área de esta figura geométrica llamada el rombo. El área del rombo es igual al diámetro mayor, ¿no?, denominada con la letra D mayúscula, por el diámetro menor, D minúscula, entre 2. Esta fórmula es el área del rombo y nos va a servir para calcular los ejercicios donde nos solicitan el área de esta figura geométrica. Acuérdense que el área de la figura, el área de rombo representa toda esta área que estamos, toda esta región que estamos achurando de color naranja. Toda esta zona se llama área del rombo, ¿no? Toda esta área que está dentro de esta figura geométrica llamada rombo. Toda esta área achurada de color naranja representa el área del rombo. Entonces vamos a hacer dos ejercicios solicitados por nuestros compañeros, nuestros participantes del canal, donde acá nos dan, por ejemplo, un rombo. Nos dicen que el diámetro mayor, que está en líneas punteadas de color rojo, nos dicen que mide 5.4 metros, y el diámetro menor, que es el que tiene la línea negra, nos dicen que mide 3 metros. Ok, entonces vamos a calcular el área de este rombo. Entonces, por la fórmula sabemos que el área del rombo es igual al diámetro mayor. El diámetro mayor es la línea punteada de color rojo, 5.4 metros, por el diámetro menor, que sería la diagonal de color negro, que vale 3 metros, según el problema. Y todo esto, de acuerdo a la fórmula, dividido entre 2. Ok, pasamos a realizar la operación. El área es igual 5.4 por 3. Entonces multiplicamos, sería 3 por 4, 12. Llevo 1, 3 por 5, 15 y una 16. 16 y un punto decimal. Metro por metro sería metro al cuadrado. Y todo esto entre 2. Entonces el área del rombo es igual 16.2 entre 2,
sería 16 entre 2 a 8 y 2 entre 2, 1. 8.1 metros cuadrados. Esa sería la respuesta a nuestro primer ejercicio. En forma análoga, nuestro siguiente ejercicio nos indica, este rombo tiene un diámetro mayor. Acuérdense que el diámetro mayor es la línea que tiene mayor longitud y que une vértice con vértice, generalmente opuestos, ¿no? Entonces, el diámetro mayor sería 5 centímetros, perdón, y el diámetro menor sería la línea puntilla de color rojo, en este caso, que sería 2 centímetros. Aplicando la fórmula del rombo, calculamos que el área es igual al diámetro mayor, que sería 5 en este caso, 5 centímetros, por el diámetro menor, que sería 2 centímetros. Y todo esto lo dividimos entre 2. Continuamos haciendo la operación. El área de este rombo es igual 5 por 2 sería 10. Centímetro por centímetro sería centímetro al cuadrado. Y todo esto lo dividimos entre 2. ¿De acuerdo? Entonces el área acá de este rombo sería igual 10 entre 2, 5 centímetros al cuadrado, que sería la respuesta final. Muy bien, estimados amigos, los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y que nos hagan llegar sus ejercicios de matemáticas donde ustedes tengan inconvenientes para resolverlo. Muchas gracias, nos estaremos viendo en nuestro siguiente video. Hasta luego.